La cultura nos permite entender la evolución de nuestros pueblos, enriquecernos de ella. En esta edición de Prisma, una coproducción entre CGTN en español y Telesur, se encuentran de nuevo la cultura de China y de América Latina. Durante la próxima media hora, déjense guiar por Prisma, la cultura que nos ilumina en esta travesía sin fronteras. Soy Xixing, transmitiendo desde los estudios de CGTN en español de la capital china, Beijing. Junto con todo el equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Telesur, María Antonieta Peña, quien se encuentra en Venezuela. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Hola Xu, ¿cómo estás? Es un inmenso placer saludarte el día de hoy desde el Guaraíra Repano, a 2.100 metros de altura, uno de los destinos turísticos más importantes de Venezuela. Estamos en el sistema teleférico Guaraíra Repano, inaugurado en el año 1955 y reinaugurado en el año 2001. El pulmón vegetal, el oasis y respiro para caraqueños y visitantes, la cadena montañosa que divide el Mar Caribe de la ciudad de Caracas. Muchas gracias, María Antonieta, por mostrarnos esta hermosa localidad turística de la ciudad de Caracas. Ahora les traemos las noticias culturales. Hoy les llevaremos al Museo Nacional de China, que ofrece una exposición de sueños en el Pabellón Rojo, una de las más grandes obras literarias de China. María Antonieta, por favor, cuéntanos sobre las noticias culturales de América Latina. Sí, Xu, hoy iremos a Perú para conocer la danza de las tijeras, una manifestación cultural que consiste en complejas acrobacias portando tijeras de metal, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. También iremos a México para conocer una de las manifestaciones artísticas y religiosas más antiguas del continente. Se trata de los voladores, 4 bailarines suspendidos a más de 25 metros de altura, quienes piden a las deidades lluvia, fortuna y, por supuesto, buena suerte para todos. Ahora pasamos a las noticias culturales. La novela del siglo XVIII, Sueño en el Pabellón Rojo, del célebre escritor Zhao Xueqin, es mucho más que una de las grandes obras de la literatura china. Es una obra de arte. Por ese motivo, el Museo Nacional de China ha organizado una muestra donde se exhiben cerca de 600 objetos, documentos históricos y obras de arte relacionadas con la novela. Se trata de la mayor exhibición organizada de este tipo. El libro se ha convertido en uno de los principales objetos de estudio para muchos académicos chinos y extranjeros, quienes han dedicado su vida profesional a investigar la obra, incluyendo los antecedentes históricos, las costumbres, los atuendos y la gastronomía que se narra en la novela. Sueño en el Pabellón Rojo es uno de los libros favoritos para adaptaciones teatrales, cinematográficas y series televisivas. Bajo el título Belleza Celestial, Rayos Emergentes, la exposición organizada por el Museo Nacional de China exhibe reliquias de cerámica provenientes de la provincia de Gansu, todas ellas con cerca de 5.000 años de antigüedad. Entre otros objetos, los visitantes podrán admirar vasijas de innumerables formas, exponentes todas ellas no solo de la creatividad de las civilizaciones de la antigua China, sino también de las culturas neolíticas y de la Edad de Bronce. Los pueblos que vivieron hace cerca de 8.000 años en las regiones situadas a lo largo del río Weihe, en el noroeste de China, fueron los responsables de los primeros trabajos de alfarería pintada del norte del país. La mayoría de los objetos creativos fue elaborada durante las culturas prehistóricas que se desarrollaron en la provincia de Gansu. Además de los patrones geométricos, las reliquias en exposición presentan motivos con forma de pétalos, frutas, peces, ranas y escenas de caza. Estos objetos muestran la vida de los antiguos habitantes de estas regiones. Con un área de 560 metros cuadrados, Sinan Book Club tiene una oferta de más de 1.800 libros. El 20% de los ejemplares son en lenguas extranjeras y se pueden encontrar libros de poesía, ensayo, opinión y pictóricos. El edificio en el que se ubica fue originalmente una iglesia ortodoxa construida en la década de los años 30. Un grupo de arquitectos ha rediseñado el edificio para convertirlo en esta tienda, al mismo tiempo que protege la edificación. Durante el periodo de apertura de la librería se celebran hasta 11 eventos.
Hace unos 5 o 6 años las librerías volvieron a ponerse de moda y según un estudio anual sobre lectura, son cada vez más los jóvenes que dedican su tiempo libre a leer. Según dicha encuesta, los residentes de Shanghái leen una media de 7 libros al año. La industria del cine y del teatro de China está organizando eventos especiales dedicados a las nuevas generaciones. Beijing, por ejemplo, ha llevado al escenario una nueva adaptación del drama de 1992, Leyendas de la Gran Muralla China. La producción cuenta la famosa leyenda de la dama Meng Jiang, cuyo marido falleció construyendo la Gran Muralla. La muerte de su amado le causó gran pena y sus infinitas lágrimas revelaron un día los huesos de su marido. Hace más de 600 años, los sonidos ancestrales del baile de las tijeras retumban en los Andes de Perú. Esta representación artística consiste en un baile presentado por un grupo de bailarines en vestimentas con complejos bordados y excéntricos colores acompañados por violín, arpa y el sonido de las tijeras que los bailarines llevan en las manos, las cuales están hechas de metal y piedra, que siguen a su vez la melodía. Esta representación artística andina fue reconocida en el 2010 por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial por su herencia cultural, antigüedad y valor simbólico. Aunque sus orígenes se trazan hasta la región de Chanca, su práctica se vuelve más relevante en variadas regiones del país cuando se acerca la época de la cosecha, ya que representa una forma de ritual para celebrar a las deidades andinas, relacionadas con la naturaleza y la buena fortuna, como la luna y el sol. El rito de los voladores, o el rito de los voladores de Pampantla, es una de las demostraciones artísticas y religiosas más antiguas de todo el continente latinoamericano, remontándose al periodo mesoamericano. Esta danza consiste en los 4 bailarines, comúnmente conocidos como hombres pájaro. Suben a un tronco de pino generalmente de 25 metros, con el propósito de estar más cerca de los dioses, cada uno apuntando a un punto cardinal. Luego, ellos se suspenden hacia abajo y giran 13 vueltas cada uno, de esta manera sumando 52 vueltas, que representan los años del ciclo solar. Este baile ha evolucionado para convertirse en una demostración icónica de cultura e historia mexicana de renombre mundial y se realiza en diversas zonas del país como el Centro Histórico de Pampantla, en la zona arqueológica de Tajín, el Centro Histórico de Cuetzalán, en Puebla e incluso en Ciudad de México, frente al Museo Nacional de Antropología e Historia. Bienvenidos nuevamente. Ahora conozcamos a nuestro personaje Prisma de hoy. Nuestros compañeros de Telesur han realizado una entrevista a una de las artistas plásticas y conceptuales más importantes de México, Minerva Cuevas. María Antonieta, cuéntanos más, por favor. Gracias, Shu. Hoy conoceremos a Minerva Cuevas, artista plástico conceptual de México, quien utiliza la ironía y el humor como parte de su arte. Su producción incluye instalación, escultura, video y fotografía. Ha estado en al menos 30 exposiciones a nivel mundial y al menos 40 exposiciones individuales, incluyendo una permanente en el Museo de Arte de México. Así entonces, Minerva Cuevas nos invita a replantearnos el rol de las grandes corporaciones y el uso de los recursos naturales de nuestro planeta. Soy artista contemporánea, vivo en la Ciudad de México. Bueno, mis intereses profesionales siempre tuvieron que ver con filosofía y con literatura, pero creí que las artes plásticas, el arte en general, podía incluir también esas y otras disciplinas. Entonces, pues en esa época la Escuela Nacional de Artes Plásticas era la opción en la Ciudad de México. Mi obra
sigue estando dentro del campo del arte. Yo soy muy cercana al activismo social, lo admiro mucho, pero creo que los proyectos siguen estando en este ámbito de la cultura y del arte, que afecta sí a lo social. Mi producción de obra es muy variada. Yo la describo como investigación porque finalmente a nivel formal se desarrolla como murales, como videos, como instalaciones, con referencias gráficas a empresas o corporaciones o usando, por ejemplo, instrumentos científicos antiguos. Es muy variado a nivel visual. Entonces yo creo que el hilo conductor de toda esta obra tiene que ver con la investigación social y política, y creo que sobre todo es responder al contexto donde yo sé que la obra va a ser vista. Entonces su aspecto público es lo más importante para mí, ¿no? Al generar la obra plástica. Entonces pues yo diría que en realidad más que inspiración responde a ciertas situaciones, ciertos elementos que son relevantes ya sea a nivel urbano o a nivel de una situación social o una economía específica. Me interesa mucho la ecología, por ejemplo, investigué el sureste mexicano, en Campeche, las petroleras en general, ¿no? Entonces todo eso poco a poco también se va conectando a nivel visual, ¿no? Entonces ya hay un cuerpo de obra que son murales que refieren al ecologismo a veces, otras obras refieren a lo comunitario, y poco a poco creo que se genera esta impresión de mis intereses políticos y sociales, ¿no? En la obra. Entonces más que una inspiración creo que es justamente este interés en lo social y mi interés en responder a los contextos que genera, pues al final de cuentas, toda la producción. Simplemente usar esta conexión visual para generar este enlace entre referencias e ideas, ¿no? Que puede ser un país, nacionalismos, flora y fauna específicas, ¿no? Como ese es creo que la estrategia a nivel visual, y por eso en mi obra aparecen muchas veces personajes de cómics o la reutilización de logotipos, y también la estrategia, ¿no? de cómo se realizan campañas públicas es otro factor importante. Bueno, el inicio de Mejor Vida Corp fue, yo diría, un tanto informal, ¿no? Fue también una reacción y una respuesta a mi entorno en la Ciudad de México. Yo entendía el entorno también como un conjunto de elementos burocráticos, elementos económicos, y por eso empecé a hacer intervenciones en lugares públicos como el metro, en supermercados, y bueno, esta respuesta al entorno tenía que ver también con sus actores políticos, ¿no? Entonces se desarrollaron campañas, productos y servicios, pero eso ya fue un desarrollo más avanzado del proyecto. En realidad fue esta reacción. Una de las primeras acciones, por ejemplo, fue regalar boletos de metro cuando la gente se formaba para comprar el abono, y repartía yo el boleto y de algún modo se deshacía la fila, ¿no? Para mí eso era una experiencia estética y un intercambio. O sea, a pesar de que yo estaba regalando este boleto de metro que tenía un sellito de una bicicleta atrás, lo gratuito creo que también me estaba dando un intercambio
con esa reacción, ¿no? de la gente de cuestionarse por qué gratis, por qué la bicicleta, y no sé, cuestionar como muy ampliamente el uso de transporte público, ¿no? y las opciones que tenemos en la ciudad. Digamos que eso fue una de las cosas más sencillas que realicé. Después desarrollé una credencial de estudiante para quien quisiera ser estudiante, parte del proyecto de Mejor Vida Corp pudiera enviar su foto o darme su foto, y yo hacía toda la credencial de estudiante para que accedieran a descuentos. Entonces, básicamente no es una credencial falsa, es una credencial real de mi proyecto que cumple con todas las características burocráticas, digamos, ¿no? Para que te otorguen un descuento. Y se popularizó, de algún modo se volvió una cosa autónoma, y cuando yo necesité hacer el sitio en internet, que también tuve que aprender a desarrollar el sitio, y entonces comencé a documentar estas acciones, fue que se dividió en productos, ¿no? El boleto de metro ya era un producto, las credenciales otro producto, a veces limpiaba vagones de metro con las escobas y los trapeadores que dejaban ahí abandonados, y eso era un servicio. Y las campañas, bueno, se desarrollaron más en torno a lo gráfico, lo visual, y después fue que tomó esta estructura de corporación y de proyecto con nombre y logotipo. La artista plástica Minerva Cuevas honra el principio de que el arte es la memoria viva de nuestros pueblos y nuestra historia. Gracias a Telesur por mostrarnos la trayectoria de esta mujer, quien además es una gran luchadora social. Durante nuestra vida ignoramos muchos sonidos de nuestro alrededor. Sin embargo, Niu Yuliang, uno de los transmisores del arte de imitar sonidos, dedicó más de 60 años a aprender esta técnica y la trasladó al escenario de la forma más artística. El octogenario señor Niu logró conquistar al mundo con sus imitaciones, viajando más allá del continente asiático hasta África, Europa y América, y actuó ante los jefes de Estado de muchos países. En cada una de sus representaciones consiguió superar con creces las expectativas de la audiencia. Conozcamos ahora su historia. A simple vista un hombre corriente, es en realidad considerado un tesoro nacional en China. El trinar que oímos no procede de un ave, sino de los mismos pulmones de Niu Yuliang. El anciano imitador de sonidos de 80 años comenzó a estudiar este arte chino hace más de 60 años, a los 16. Cada mañana, Niu Yuliang se levanta temprano para hacer ejercicio. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de gente de su edad, el anciano también practica sus ejercicios de imitación de voces. De su boca fluyen cientos de sonidos procedentes de la naturaleza. ¿Cómo puede imitar tantos sonidos? Escuchen, cuando solo del trinar de pájaros se trata, es capaz de imitar una variedad infinita. En 1958, tras haber iniciado su aprendizaje, una mañana se encontró con una oropéndola china. Fue aquel ave la que finalmente le hizo entender al imitador dónde yacía la verdadera belleza del canto de los pájaros.
怎么学，我就理解鸟是弱者，它的主要是保护自己。我也要做一个弱者，跟鸟来互相沟通。他叫一声，我叫一声，最后我们从声音上呢，心灵上沟通了。哎，他很耐心的教我，我哪不对了，叫的不对了，他也重新叫，我跟他叫。Aquella fue la primera ave maestra de Niu Yuliang. Más adelante, el anciano se inspiró en su compañera para crear el canto del ave en el Valle Profundo y se convirtió en un elemento muy representativo de su vida artística. Sobre este arte, los escritos más antiguos datan de hace más de 2300 años y se ha transmitido empleando los gestos corporales y las expresiones faciales para imitar los sonidos de la naturaleza. La fascinación del público ante estas técnicas imposibles hizo que éstas quedaran consolidadas como forma de arte en Oriente. En China, el adiestramiento de pájaros cuenta con una larga tradición. Las aves se comunican con las personas y reciben su aprecio, mientras que los adiestradores cuidan de sus preciadas aves en sus jaulas, una cultura que existe en Oriente desde hace ya mucho tiempo. Este pájaro canario es ahora el maestro de Niu Yuliang y se ha convertido también en su íntimo amigo. Eh, 优美动听，高低有错，太美了。我对鸟特别爱，特别喜欢，吃的喝的水果蔬菜，我都得好好抚养它，因为它是我的老师，也是我的知心朋友。这是我们人类对大自然的深深的体会。这都是你教我的，还行吧？及格吗？哎，再教点新的啊！师傅，哎，你来了。溜着呢。豆，鸟教的你。Li Wei es un aprendiz de Niu Yuliang y a menudo acude a casa de su maestro para comentar su técnica. 来，在那儿。今天的课呢，主要是讲那个蜡头功。蜡头功，它就是把这个蜡呀点着了，搁在嘴上，学鸟叫。这个蜡烛不但不灭，而且那火苗不再晃。这就是口译的技术，必须练的，而且是必须要传承下去的。这是我们老祖宗给我们留下的文化遗产。我今天80来，你看我的牙齿是整个都是真的，因为口技表演必须有健全的牙齿，牙齿是党夫的墙，一切发音都是从牙缝里发出音。蜡头不但不灭，而且它还不晃悠，这就是把这个气净化了，把声音纯音把它放出来。 El ejercicio de la vela es fundamental. Se enciende la vela y se coloca unos centímetros de la boca. A la hora de imitar el canto de las aves, la llama no se debe extinguir. Esta es una de las técnicas básicas que todo imitador debe dominar y en la que se deben coordinar a la perfección la boca, los dientes, los labios, la lengua y la garganta. La combinación entre el movimiento de todos estos y la proyección de la voz solo se adquiere tras muchos años de experiencia.哎，这个呀，这个鸡叫啊，就是咱们这个口技的最基本的。它是用雄文发声法的，它是用
Mientras estudiaba, Niu Yuliang comprendió que las aves cantaban utilizando la técnica del movimiento circular del aire y la entonación circular, lo cual supuso una gran inspiración para él. Permitiendo el paso del aire por su garganta, tanto hacia adentro como hacia afuera, el artista hace vibrar sus cuerdas vocales. Después de mucha práctica, fue capaz de inhalar y exhalar el aire de forma sostenida para de esta manera mantener un sonido durante minutos, alcanzando una capacidad 10 veces superior a la de una persona corriente y con una entonación elegante y armónica. Niu Yuliang no ha cesado de incorporar nuevas ideas a los fundamentos que le fueron transmitidos, desarrollando una de las técnicas del movimiento del aire que llevaba repitiéndose del mismo modo desde hacía cientos de años. El anciano imitador también ha incorporado más libertad a sus actuaciones, lo que le ha ayudado a exaltar la belleza de este arte. Con 60 años de intenso estudio a sus espaldas, Niu Yuliang puede asegurar que la imitación de sonidos es algo mucho más complejo que una simple técnica de voz. Es un arte que infunde un sentimiento de armonía con la naturaleza, a través del cual podemos entenderla, cuidar de los seres vivos y encontrar la paz. Gracias a este profundo conocimiento, el imitador puede colmar sus actuaciones de humanidad y emoción. Considerado patrimonio cultural inmaterial de China, el arte milenario de la imitación de sonidos ha sido transmitido gracias a los más de 60 años de dedicación de Niu Yuliang, que, sin ninguna reserva, cultivó una nueva generación de estos artistas a los que transmitió la esencia de todos sus conocimientos. Niu Yuliang, uno de los transmisores de la imitación de sonidos, es considerado un tesoro nacional en China, un arte que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Para dedicarse a esta disciplina hay que tener tanto la virtud como la persistencia para practicarla. El señor Niu no solo presenta su técnica de hacer voces, sino que también transmite la armonía entre la naturaleza y la humanidad. María Antonieta, ¿cuál es tu impresión sobre este documental? Xu, es interesante cómo en este arte popular chino los artistas logran reproducir distintos sonidos a través de los órganos de la fonación y también cómo logran incluir a los espectadores en sus actuaciones. Me impresiona la magia de este arte popular chino y también admiro mucho la disposición del protagonista del documental de transmitirla a nuevas generaciones. Gracias por tus comentarios, María Antonieta. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina, el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. María Antonieta. La cultura relata la historia de nuestros pueblos. Agradecemos a ti, Xu, y a todo tu equipo en Beijing por estar con nosotros en una nueva edición de Prisma, la cultura que nos ilumina. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Xu Xin desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en español y de Telesur en las redes sociales.
Hasta la próxima edición.